Ahora sí, arranca oficialmente Decime la Verdad, 18 minutos de las 14 horas en todo el país y lo habíamos anunciado, lo tenemos aquí, un amigo de la casa. El señor es periodista, economista, entre otras tantas cosas, menos, no hace buenas predicciones, eso está claro, pero hace lo que puede. Hacemos lo que puede. ¿Cómo le va, Un Francisco gusto, Rinaldi? como siempre, Un placer. acá. Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Yo quiero saber cómo va a ser Rinaldi cuando sea columnista fijo de Decime la Verdad para llegar a tiempo, A horario. a horario y Va para a ser encontrar un gran y para tema. encontrar el edificio. ¿Cuántas veces ha venido Rinaldi? Es una Ese cosa... servicio de Como ser de 10, pueblo, ¿viste? Como 10, 15. Sí. Es servicio de ser de pueblo, ¿viste? ¿Pero Me dónde dicen, va? A tal lado anda y yo voy. La Ese calle. que se mete en Edes, ¿qué hace? Donde sea. ¿Dónde ¿viste? fue? Yo, no sé. ¿A qué edificio fue? Queremos Me saber. metí aquí enfrente y me dijeron, ¿tenés algo para pagar? Y me vine enfrente para acá. Y bueno, caí acá, menos mal. Justo. Tal cual, tal cual. Tal Bueno, qué hermoso despiole que tenemos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, cual. Rinaldi. De veras, qué problema. Iba a decir, Francisco está como la economía no pega una. No pegó uno, tal cual, tal cual, tal cual. Complicado escenario, las medidas se tomaron un domingo, con lo cual eso habla a las claras de que la cosa no está nada bien. Muchas marchas y contramarchas, y bueno, ahora hay, lamentablemente, de alguna manera, si uno pudiera hacer una comparación sencilla y fácil, seguimos en terapia intensiva. Parece que esta semana estamos en terapia intermedia, pero con riesgo de Veníamos con respirador. Veníamos con respirador y siempre está el riesgo de volver a terapia intensiva, lamentablemente. No. En fin, es complejo el panorama. Bueno, esperemos. Me parece que lo dije en su momento hace poco. Parece mentira, viene hace poco tiempo y sin embargo pasan cosas nuevas. Pasan un montón de cosas. Que me parece que lo mejor que puede hacer la clase política argentina es hoy empezar a dialogar fuertemente, a buscar herramientas para evitar unas crisis. Las crisis se pagan y las sufren siempre los mismos. Con lo cual, creo que tienen que estar a la altura. Esperemos que así sea, porque si no lo es, bueno, la gente la va a pasar mal. Las crisis son complicadas. Recordemos que la crisis de 2001 no es comparable hasta la crisis de 2001, ¿no? Pero la crisis de 2001 dejó un piso de pobreza del 50 y pico %, la del 89 57% de pobreza, y después es muy difícil bajarla, esa pobreza, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que el piso de pobreza queda muy alto y es un piso muy difícil de bajar. Los números de la pobreza, perdón Francisco que te interrumpa, Sí. como para Sí. aclararlo un poquito. Sí. Los números de la pobreza que tenemos hoy son fehacientes. ¿Se Mirá. puede decir que los podemos creer? Mira, yo creo que sí. Hay un problema con el INDEC que es una cuestión de una necesaria mejora en la metodología propia de que la economía de ahora no es la misma que la economía de la época del kirchnerismo. Han cambiado ciertas cosas, como por ejemplo hoy en un presupuesto familiar pesa mucho más el tema de los servicios públicos. En la época del kirchnerismo no, porque estaban de alguna Contenidos. manera subsidiados o contenidos, ¿no? Con lo cual es necesaria una reeducación metodológica. Más allá del número final, que con esta reeducación metodológica seguramente va a ser un poco más grande, si uno mira la tendencia, nos damos cuenta de que no está mintiendo el INDEC, porque fíjate que la tendencia ha sido creciente durante todo el periodo, lo cual es razonable, ¿sí? Es decir, nadie en su sano juicio va a decir que la pobreza bajó. El INDEC refleja que la pobreza está creciendo, con lo cual, más allá de esta cuestión metodológica muy fina, que en algún momento se va a cambiar, cuando se den a conocer los números de la encuesta de gasto de los hogares, yo creo que el número es creíble y la tendencia es preocupante, ¿no? Porque hay una tendencia al crecimiento de la pobreza. Estaba mirando hace poco por tele un informe de la UCA, que no es la misma pobreza, pero es un informe que se seguía mucho en los años del kirchnerismo. Está dando de que Argentina va a finalizar con una pobreza, o el mandato va a finalizar con una pobreza cercana al 38%. Es un dato distinto al dato INDEC, ¿sí? Pero lo claro es que está creciendo la pobreza y nada hace pensar que va a terminar bajando, todo lo contrario, con lo cual el dato me parece eficiente, sí. ¿Te sorprendieron los números que arrojó el IPC en las últimas horas? La verdad que no. A veces como me equivoco mucho, pero debo decir que en esto no me equivoqué. ¿Se acuerdan que dije que el IVA no iba a dar mucho resultado? Y Tal bueno, cual, sí. está a las claras. Lo que pasó fue que subieron todos los precios de los alimentos que no estaban alcanzados en la lista del IVA, como por ejemplo el pollo. El pollo subió muchísimo en la semana posterior a los pasos. La carne también. Bueno, justamente eran los dos precios que no estaban contenidos en la lista de alimentos con IVA cero. Bueno, incluso los alimentos que están dentro de esa franja de contención, por llamarlo de alguna manera,
se ven que están un poquito más arriba de lo que estaban antes de que se anunciara la medida. ¿Por qué sucede esto? Claro, porque fíjate que la intención fue buena, sí, el gobierno tuvo una muy buena intención, pero a veces, como dice el dicho, el camino al infierno está rodeado de buenas intenciones, Eso es la sí, realidad. tal cual. La intención fue buena y está muy bien la idea del IVA cero, sobre todo en este contexto, porque la gente necesita un tipo de contención. Pero ¿cómo se controla? Claro, el problema es que por allí, al haber hecho esta medida, termina sesgando mucho hacia la gran superficie, porque la gran superficie del supermercado es responsable inscripto. Entonces, esa persona tiene la posibilidad de hacer el descuento del IVA, porque también de alguna manera puede compensar ese IVA cero. Pero en el caso de un monotributista no. Porque el IVA es parte de su precio de costo. Él paga IVA, pero no discrimina IVA, ¿no es cierto? Con lo cual, el pequeño comercio, el comercio de barrio, que es monotributista, donde mucha gente compra, no puede aplicar esa rebaja, se ve totalmente impedido de aplicarla, con lo cual es un inconveniente. Ahora, hace poco, esta semana, se instrumentaron mecanismos de AFIP para que los pequeños comerciantes también puedan instrumentar el IVA cero, ¿sí? Pero bueno, claramente eso lleva un tiempo de instrumentación, no todo el mundo está enterado, y bueno, no se va a reflejar en lo inmediato en rebaja de los precios, ¿no? Otra cosa que hay que decir también, que hay mucha informalidad en el comercio, ¿sí? La gente más pobre compra en el comercio informal, que ni siquiera tributa IVA, con lo cual el comercio de barrio que no tributa casi nada, ¿qué IVA puede aplicar? Si, en fin, por eso la intención estuvo buena. Hubo gente que decía que hubiera sido mejor instrumentar un pago directo a las clases menos acomodadas, ¿no? Decir, bueno, te doy una compensación a través de una tarjeta de débito o como fuera. También hubiera sido limitado el alcance, porque la mayoría de los pobres no usa tarjeta de débito, con lo cual es complicado instrumentar, y esa es la respuesta por la cual no surtió el efecto esperado, ¿no? Ahora decís, la intención fue buena. Si Sí, fue así, sí. ¿por qué no se instrumentó antes? ¿Por qué crees vos? Porque las cosas se deciden a las apuradas. Cuando estás en medio de un incendio tenés que hacer las cosas como puedas, y bueno, pasan estas cosas, es una economía muy compleja. Las cosas se hacen a las apuradas, cuando se hacen a las apuradas se hacen mal. Esa es la realidad. Pero bueno, me parece que lamentablemente eso tampoco se lo podemos achacar al gobierno exclusivamente. Siempre en Argentina estamos decidiendo de la noche para la mañana, y cuando las cosas se deciden para la noche para la mañana, se deciden mal y las cosas no salen. El número, como bien dice Mira, el número del IPC, del último IPC para Bahía Blanca, refleja las claras de que la medida no surtió el efecto esperado. Casi 5% de inflación en Bahía Blanca. Con respecto al mes anterior. Respecto al mes anterior, que es muchísimo. El agosto más alto de los últimos 10 años, ¿no? Fuerte. Y todavía no estamos viendo, todavía no podemos asegurar de que no vaya a haber nuevas remarcaciones, ¿no? Eso es lo peor. Con lo cual, nada hace pensar que octubre y noviembre vayan a ser... no, septiembre queda. Septiembre y octubre vayan a ser mejores. Nada hace pensar que septiembre y octubre vayan a ser mejores. O sea, seguimos poniendo parches y aún así... Y sí, lamentablemente sí, porque insisto, en un contexto como el actual, donde las cosas están tan complicadas, las cosas se deciden rápido y bueno, salen mal. Sí, lamentablemente en Argentina siempre vivimos así. Es una realidad. El cambio en el ministro de Economía. Sí. Se esperaba otra cosa y es más de lo mismo. ¿A vos qué te pareció? ¿Cómo tengo lo que decir viste? que desde un punto de vista estrictamente personal me gusta más Lacunza, me parece un tipo que explica más, es una persona con más experiencia en la gestión pública. Pero el incendio también... Pero bueno, también es difícil estar en sus zapatos, ¿no? Es decir, me gusta su intención de explicar. Duhovne era una persona que no explicaba nada, eso me parece que no está bien, no sé si por decisión propia o porque se lo pedían, nunca lo vamos a saber eso, ¿no? Pero el hecho de que Lacunza vaya, ayer estuvo en programas que no son precisamente amigos del gobierno, con lo cual él habla a las claras de que la intención de ir, de comunicar, de estar, de responder, está, ¿no? Pero bueno, claramente, insisto, la situación es muy compleja, y siempre estamos con el riesgo de hacer algo y en vez de mejorarlo, empeorarlo, ¿no? Esto es como un paciente que está en terapia intensiva. Cuando está en terapia intensiva, los médicos te dicen, mirá, voy a hacer esto, ¿puede salir o no puede salir? Y bueno, estamos en esa situación, lamentablemente, ¿no? Sí, de hecho fue lo que justamente le marcó en la nota a Alejandro Berkovich, ¿no? Que, Alejandro Berkovich, muy buen periodista, sí. Lacunza le termina marcando eso, que va a tratar de salir de esto, pero bueno. Que no lo puede asegurar, esa es la realidad, No vi la nota con Berkovich, pero bueno, debe haber sido buena porque
Insisto, no es fácil estar en sus zapatos hoy por hoy, no es fácil. Esperemos que le vaya lo mejor posible. Yo creo que él tiene claro que es un ministro de transición, ¿no? No aspira a... Pero tarde. Yo lo hubiera cambiado antes, sí, yo digo, desde acá de una charla de café es más fácil hablar, pero yo lo hubiera cambiado antes. Si yo hubiera aprovechado toda esta primera etapa post paso de movimientos, y lo hubiera cambiado antes, y muchas de estas medidas, como por ejemplo estas restricciones de acceso al mercado cambiario, las hubiera cambiado antes. Dicen en los corrillos que fue una tosudez de Macri, que Macri no lo quería implementar porque no quería quedar como el presidente del mal llamado cepo, o como se lo quiera llamar. Ahora vamos a hablar. Que la CUNSA quería instrumentarlo antes, incluso con la bendición de Labaña y varios economistas de la oposición, algunos de Alberto Fernández, que antes se lo venían pidiendo, pero que Macri se negaba sistemáticamente. En fin, bueno, hablemos de eso si querés, pero me parece que por ahí los tiempos son importantes en esto, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, vamos a contarle a la gente qué es lo que significa en términos prácticos justamente esto de lo que tanto se viene hablando en las últimas horas, en los últimos días, que tiene que ver con el cepo al dólar. Uh-huh. Sí, digamos que, a ver, me parece que es una medida necesaria. En este contexto, donde la gente está muy temerosa, muy decidida a dolarizarse, permitir el libre acceso al mercado cambiario, por más que a mucha gente no le guste, termina siendo suicida. Digo, si no se hacía esto, yo estoy convencido de que la cosa hubiera sido muchísimo peor. Porque el deseo de dolarizar está. La gente no quiere estar en pesos, y es entendible que no quiera estar en pesos porque los pesos pierden valor. Con lo cual me parece que es correcta la medida. Podemos discutir el tema de los tiempos. Sí, el tema de los tiempos. Por allí, bueno, el mismo Berkovich era crítico de decir, bueno, ¿por qué ahora? Yo lo había implementado antes. Yo lo esperaba con la asunción de la CUNSA. Me parece que cuando se anunciaron el famoso... Sí. Cuando se anunció el ministro dio su presentación, digo, bueno, sería un buen momento para implementarlo ahora. Estaba convencido de que ese era el momento. Que fuera automático. Exactamente, decimos. Como que él diga, bueno, esto, con el nuevo ministro viene esto. No entiendo por qué tardaron tanto. Ahora, si me preguntás sobre si es necesario, absolutamente necesario. Y bueno, son $10.000 por mes. Pensemos, chicos, que no todo el mundo tiene $10.000. La gente dice, bueno, pero ¿quién tiene para comprar $10.000? Claro, pero por eso. Entonces no es tan complicado para la gente. Y vos pensás que lo que te puede, digamos, la mayoría de la gente compra poco, con lo cual no le originamos un gran problema a la gente, pero por otro lado, si entra una gran orden de compra, te puede estabilizar fuerte el mercado del cambio. Si de repente viene alguien que compra, no sé, en un mercado chico como es el mercado argentino, que maneja muy poco dinero por día, y te compra de 2 millones de dólares, como es el límite máximo, te puede originar una desestabilización. Con lo cual, no veo mal que se hayan impuesto restricciones que, si me preguntas a mí, nunca deberían haber desaparecido del todo, ¿no? Me parece que en un país donde hay más depósitos en dólares que en cualquier otro lugar del mundo, debería haber cierto control público del acceso al mercado cambiario. Pero viniendo de un gobierno que tanto criticó en su etapa anterior, antes de ser justamente gobierno, estas medidas. Yo te entiendo, Yamila, lo que pasa es que a veces los libros se te queman, es la realidad. Si me preguntás a mí, ¿te gusta que la gente no pueda, que existan restricciones? Bueno, la teoría económica indica que las restricciones son malas a la larga, eso es verdad. Ahora, a veces la necesidad tiene cara de hereje. Sí, decir, los economistas liberales dicen, bueno, no, pero en realidad la gente puede comprar lo que quiere y con mi plata hago lo que quiera. Bueno, no sé si con mi plata hago lo que quiero, porque si vos con tu plata haces lo que querés y compras todo lo que querés y originás un problema en el mercado cambiario y suben los precios de los alimentos y complicás la vida de la gente, claro, perjudicás a la mayoría. Claro, me parece que no es hago lo que quiero con mi plata. Los economistas liberales dicen, sí, bueno, pero el problema es la falta de moneda. Sí, es verdad, el problema es la falta de moneda, pero restablecer la confianza en la moneda no te va a llevar 2 meses, te va a llevar años. Entonces, en el interín, bueno, me parece que, sobre todo en el contexto como el actual, o incluso después del año 2016, cuando asumió el gobierno, no fue inteligente esto de liberar totalmente el mercado cambiario. Me parece que deberían haber conservado algún tipo de restricciones. Como, por ejemplo, la restricción al turismo. Inmediatamente se eliminó el impuesto al turismo que había fijado el kirchnerismo, que tan criticado fue en su momento. Bueno, a ver, la realidad es que ver un poco las necesidades y los usos. Los dólares, ¿para qué tienen que ser? Y bueno, para comprar insumos, para que las empresas no dejen de producir, no despidan gente, ¿sí? Porque tenemos una industria que necesita mucho insumo, y para comprar energía, que en su momento había problemas con la energía. Pero no para que la gente viaje. Por más que resulte antipático decirlo, bueno, quizá la gente que viaje
tendría que pagar, bueno, en su momento, digo, hablando de 2016, ¿no? Tendría que pagar un poquito más por los viajes al extranjero, ¿no? Porque si no es como que de repente los dólares se usan para consumo suntuario y no para las cosas que realmente se necesitan, que son para abastecer al consumo y a la producción, sobre todo a la producción, ¿sí? Con lo cual, insisto, esto de levantar tan drásticamente todo, me parece que fue un error y a las claras le muestra lo que está pasando, que es así. ¿Tiene vuelta? Mira, ¿vuelta en qué sentido? No, digo, si todo esto, que producto de no haber tomado esas medidas oportunamente según tu criterio, ¿no? Digo, si en el corto plazo se puede paliar de alguna manera. Mira, yo creo que se va a lograr en el cortísimo plazo cierta estabilización, cierta tranquilidad forzada, porque es como que pusieron un corset, ¿no es cierto? Cierta tranquilización forzada, que, digamos, me da esperanza de que se pueda evitar una super mega crisis, ¿no? Bueno, después el resto, eso desde lo técnico. Desde lo político va a depender del ala política de cómo ambos candidatos, en realidad, todos sabemos que el candidato con más chance que puede perder, pero bueno, hoy por hoy es el que tiene más chance de acceder a la primera magistratura después de diciembre. Me parece que es un buen gesto el hecho de que estén manteniendo comunicaciones cruzadas. Me parece que eso llega a tranquilidad. Desde lo técnico, te digo, va a haber una contención, y puede que en los próximos días tengamos el panorama un poquito más tranquilo, siempre pensando de un paciente que está muy mal. Pero no es que, a ver, para la semana que viene el dólar va a bajar a 40 pesos. No, bajar, olvídate. Me parece que ya hablar de un dólar de 40 pesos ya es parte del pasado, ya es un precio que quedó recontra perforado y no va a volver. Me parece que lo mejor que se puede hacer es tratar de contenerlo en estos valores para que no se dispare. ¿Van a tener éxito en el corto plazo? En el cortísimo plazo, yo creo que sí. El resto va a depender de cuán de acuerdo se ponga la clase política. ¿Y seguir dejándolo libre? No, seguir dejándolo libre me parece una locura hoy. No, me parece que no. Me parece que la CUNSA fue muy claro cuando dijo esto y habló por las palabras de él. Nosotros impusimos muchas más regulaciones de las que nos hubiera gustado. Con lo que quiso decir, no pensamos bajar de acá. Preferimos quedarnos largos en las regulaciones a evitar después tener que poner otro parche. Con lo cual, esto de los $10.000 difícilmente se cambie de acá a diciembre. Al contrario, te diría que en todo caso lo que puede pasar es que lo aprieten más, pero bajo ningún punto de vista modificar este statu quo sería suicida en el corto plazo, sería realmente suicida, ¿no? Permitir una disparada muy fuerte del tipo de cambio hoy sería un gran problema. Ahora, la pregunta que por allí seguramente la respuesta va a tener demasiado que ver con la ciencia ficción, ¿no? Porque estamos hablando de medidas que tienen una fecha de vencimiento, digamos. Sí. La fecha de caducidad sería diciembre próximo. Seguro. ¿Qué va a pasar después de diciembre? Y después de diciembre el panorama es muy complicado. Hay 2021 sobre todo, hay vencimientos fuertes de deuda. Quien se siente en el sillón de la Rosada va a tener que pasar por Washington a conversar con la gente del FMI a ver cómo se hace para pagar. Van a ser años duros, realmente hay muchas cosas por mejorar, por hacer. Van a ser años complicados, la verdad, de asumir. El tema es ver si cuál de las dos fuerzas políticas está en condiciones de hacerlo, morigerando los efectos adversos que esto va a tener sobre los que menos tienen, ¿no? Bueno, ahí va a depender, la gente va a decidir con su voto cuál considera que lo puede hacer mejor. La gente, a mí no me gusta, soy muy refractario a los análisis que juzgan a la gente por lo que vota. La gente siempre quiere estar mejor. Después si no me parece que la gente se quiera suicidar, con lo cual la gente decidió y bueno, tomará nuevamente su decisión definitiva en octubre y decidirá a ver quién cree que, sabiendo que la gente no es tonta, sabiendo de que esto no va a ser fácil, decidirá quién cree que puede ordenar esto de la mejor manera posible. En fin, veremos qué es lo que pasa. Después de diciembre, la verdad, coincido con vos, Yamila, es hacer ciencia ficción. Lo que sí estoy en condiciones de decirte, porque en eso hay un consenso casi unánime en la profesión, que el panorama es particularmente complicado. Hay que renegociar, hay que sentarse a hablar de varias cosas y no la va a tener fácil el presidente, sea Alberto Fernández, sea Mauricio Macri, o sea Roberto Labaña o Del Caño, o cualquiera que se sienta sea quien sea, en la decisión. No la va a tener fácil. Van a ser años
difíciles y ya venimos de difíciles, con lo cual no es una buena noticia. No, claramente que no. Ahora, ¿cómo quedamos parados con respecto a la mirada desde afuera? ¿Cómo nos ve el mundo después de todas estas medidas que se han tomado? Y bueno, viste, digamos que de alguna manera, al mundo en general, yo creo que a Argentina hoy no le importa demasiado, somos un país muy chico, el mundo tiene otros problemas hoy, ¿no? El mundo está más pendiente, me parece, de los problemas de Trump con China y pero de alguna manera nos afecta, digo, porque las inversiones que se necesitan justamente tienen que venir desde afuera. Bueno, pero fíjate que tampoco hubo una lluvia de inversiones durante el macrismo, ¿no? Si vos mirás los datos de cuentas nacionales, lo que sería el porcentaje de inversiones con respecto al PBI es bajo, no hubo una ola de inversiones durante el macrismo. Incluso durante los mejores años del macrismo, que fue 2017, no. A ver, sí hubo una suba fuerte de la inversión, pero no nada demasiado descollante, ¿no? Que eso es un poco lo que creo que lo desilusionó al presidente, ¿no? Él aspiraba a que haya un boom de inversiones y eso no pasó. Lo que pasó es que grandes firmas multinacionales se han ido. Claro, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si bien es cierto que post-cepo hubo un repunte fuerte de la inversión extranjera directa, cuando uno mira los números no era nada... A ver, fue alto, pero no fue un porcentaje que uno diga, wow, no, nada que no haya pasado en el pasado. Lo mismo con la inversión. Si uno mira, insisto, el porcentaje de inversión a PBI del macrismo, no es muy distinto al promedio del kirchnerismo. Incluso te digo que está más bajo. Bueno, que de hecho, ¿no? Te iba a decir, a agregar, fue uno de los caballitos de batalla de la campaña, que iban a venir inversiones. Pero no surtió efecto, insisto, el dato es claro. Vos tomás el promedio de los últimos 4 años, está por debajo del promedio de los años del kirchnerismo, con lo cual esto de me subo y los empresarios, porque yo fui empresario y fui un empresario exitoso, van a venir desesperados a querer invertir, bueno, claramente no se cumplió, que eso es un poco, ¿sí? Cuando uno charla con gente que tiene cierta cercanía al oficialismo, dice, bueno, eso fue un poco lo que a Macri lo desilusionó, él esperaba otra conducta de los empresarios. Bueno, pero bueno, el capital no tiene religión, no tiene padre, no tiene madre, piensa con el bolsillo, como pasa en todos lados del mundo. Esto no es solamente acá en Argentina, es así en todos los lugares del planeta. Los empresarios no están para hacer beneficios, están para ganar plata. Y bueno, cuando ven que no pueden ganar plata, no invierte. Es tan sencillo como eso. Bueno, y hablando de inversiones, por allí te lo hemos preguntado más de una vez, pero como este escenario económico es tan fluctuante, lamentablemente, hablemos de la economía doméstica. Bien. Que es lo que podemos hacer hoy, no la semana pasada, porque es muy distinto, ni el mes pasado, en casa, como para tratar de, aunque sea aproximarnos al 20, no te digo a fin de mes, pero aproximarnos al 20. Como siempre digo, mucho cuidado con endeudarse en este contexto, los costos financieros están muy altos. Usen la tarjeta, pero úsenla sin pagar el mínimo, ¿sí? Paguen cuota a cuota, aprovechen los planes de cuotas, que pocos pero hay. Mucho cuidado con el uso de la tarjeta, prudencia con el uso de la tarjeta. Si consiguen alguna posibilidad de algún préstamo con cierto interés accesible, de los cuales no hay mucho, pero por allí hay ciertas entidades que tienen que ver con sindicatos, con mutuales, a los cuales puede estar adherido algún trabajador formal que ofrece algún préstamo en buenas condiciones y lo pueden aprovechar para cancelar la tarjeta. Aprovechenlo, ¿sí? Traten de mantener al día su tarjeta, traten de utilizarla cuota a cuota, traten de planificar las compras, me parece que eso es importante, planificar las compras, buscar precios. Tengan en cuenta que cuando hay inflación hay mucha dispersión de precios. Un mismo producto puede salir 10 en un lado y 4 en otro, ¿sí? Es muy fuerte la dispersión de precios porque la gente no tiene información completa. Entonces, camine, señora, como decía Lita de Lázari, que me parece que es el mejor de los consejos que se le puede dar a alguien que tiene que tratar de llegar a fin de mes. No es fácil, pero bueno, la realidad indica que, insisto, usar las cosas, no dejar de gastar, pero pago mínimo de tarjeta, pago mínimo, que siempre lo recalco. Lo recalco, eso. Pago mínimo, evitadlo como el primer mandamiento que dice no matarás o algo así. No soy religioso, pero bueno, eviten eso, el pago mínimo, por favor. Insisto, si tienen la posibilidad de conseguir a alguien que le adelante unos pesos, una tasa de interés razonable, o un amigo que te mete unos mangos, aprovechen y cancelen la tarjeta si están muy pasados con la tarjeta, porque si no, después el problema se vuelve gordo y bueno, uno después mira el resumen de la tarjeta de crédito y
se agarra flor de depresión. Con lo cual, cuidado con eso. Bueno, y planificar los gastos, como Planificar decir, los las gastos, compras. no dejar de gastar, no dejar de hacer las cosas, porque si no uno dice siempre, bueno, a ver, y no hay, las cosas hay que hacerlas. Si uno tiene un plan, si uno tiene una inversión, tiene un viaje para hacer, que lo haga. No hay ningún problema, el país no se termina mañana a la mañana, los países los países no son como las empresas, nunca se funden, con lo cual hagan lo que tengan ganas, lo que los haga feliz, pero bueno, tengan cuidado con cómo financian esa felicidad, ¿no? Con cierto cuidado, con cierta mesura, pero no dejen de hacer las cosas, ¿sí? Porque bueno, Argentina siempre es un sub y baja, con lo cual si dejas de hacer las cosas hoy, el buen momento acá en Argentina no existe, esa es la realidad. ¿Puede ser un momento oportuno como para migrar a un plazo fijo? Mira, yo siempre les digo que no soy especialista en inversiones personales. Me parece que... Pero si fuera tuyo, digamos, tenés un vueltito ahí debajo del colchón. Tasa, no lo tendría a muy largo plazo. Lo colocaría en un plazo muy cortito, a 30 días, y sí me haría lo que siempre me gusta decir, que es el mandamiento básico de las inversiones personales, la diversificación, ¿sí? Un poquito a plazo fijo, un poquito a dólar, ¿sí? No jugarse de lleno al plazo fijo, porque bueno, el que se quede en pesos, si esto sale mal, la va a pasar mal, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente no está nada asegurado de acá a fin de año, esa es la realidad. Bueno, si lo llamamos el mes que viene, seguramente el escenario económico va a ser otro, ¿no, Marcelo? Probablemente. Esperemos que así sea, Esperemos porque que no. mientras Francisco tiraba estos tips hogareños, lo que más me da vuelta en la cabeza es la gente que no tiene para morfar. Bueno, eso es lo que me da has vuelta dado en en la cabeza, tecla, Marcelo. Has dado en la tecla, porque uno, viste que siempre por esto que bueno, que es lógico, ¿no? Uno piensa en los ahorros, pero muy poca gente puede ahorrar. La realidad es que le hablamos, siendo conscientes, le hablamos a muy poca gente. ¿Sí? La pregunta siempre es buena y siempre es bienvenida. Cuando vos te vas a pensar a cuánta gente le hablas, y la verdad es que le hablas a poca gente. Hoy la gente no ahorra porque no tiene para ahorrar. No, hay mucha realidad. gente que está pensando en un préstamo justamente como vos decías, pero para pagar los servicios, lo cual es alarmante. Exactamente. De hecho, la tarjeta se usa para comprar alimentos. La tarjeta históricamente se usaba para comprar la heladera, el televisor y comprar los materiales de construcción. Hoy la tarjeta la usan para comer. Con lo cual, ¿a cuánta gente le hablamos? Yo te diría que le hablamos de muchos oyentes que hay acá, le hablamos a una minoría absoluta. La gente no puede ahorrar. Esa es la triste realidad de nuestro país, ¿no? Esa es la realidad. Francisco Rinaldi, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer escucharlo, como siempre. Por favor, para mí también un gusto venir. Buena semana. Gracias.